inexplicable, sin techo. Decíamos, sigue subiendo. ¿Y a cuánto llegó el dólar blue? 170 pesos, Fernando, ya está en la mayoría de los lugares que consultamos. 170 el promedio, nuevo récord como decíamos. Si vamos una semana para atrás, hablábamos de 150 hace menos de 10 días. Bueno, ya ha crecido hasta 170. La brecha es cada vez más grande con el dólar oficial y con el dólar solidario. Lo estamos viendo en pantalla, el oficial a 82,50, el blue a 100,70 y el solidario en torno a los 136 pesos, 137 pesos en general. Así que por ahí está el camino, por ahí está el rumbo y la verdad, como vos decís, el techo no se ve por lo menos por ahora. A ver, está Daniel Artana, economista, para reflexionar un poco sobre lo que está pasando. Daniel, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué decís? Bien, preocupado por lo que está pasando a menos de 24 horas de la palabra del presidente, diciendo que no va a devaluar, que no va a tocar los depósitos. El dólar reacciona de esta manera. ¿Qué es lo que está pasando, Daniel? Bueno, en realidad hace rato que vivimos en una situación de mucha desconfianza. Después los vaivenes de un día son difíciles de explicar, pero la Argentina tiene una situación de un montón de liquidez generada por la alta emisión para financiar el déficit. Y por ahí, por diversas razones, la gente quiere desprenderse de los pesos o las empresas porque básicamente no tienen más de lo que quieren para hacer transacciones y no confían. Y en ese escenario la única forma de parar esto es con un programa económico, fiscal y monetariamente consistente que además tenga un fuerte aval político de todos los miembros de la coalición que gobierna, que tiene control del Senado y cerca hasta de la mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, hay más cuestiones también políticas que económicas. No se percibe cuál es el rumbo económico y tampoco se percibe cuál es el apoyo que hay para ordenar esto. Si uno no ordena la cuestión fiscal y monetaria y la gente ve que viene más emisión, la tensión en el mercado cambiario va a seguir. Y el gobierno ha aprobado distintos parches y no le han funcionado. Pero el problema básico no se resuelve con parches, lo mismo que tenés una enfermedad y te querés curar tomando aspirina cuando tenés que tomar otro remedio. La aspirina no te resuelve el problema. Entonces, ahora, Daniel, esto lo podríamos haber estado hablando el viernes pasado, lo podríamos haber estado hablando ayer, lo estamos hablando hoy, probablemente lo podamos hablar mañana. El tema es hasta cuándo, ¿no? Ese es el problema, porque lo que uno sabe es que una economía con la brecha cambiaria que tiene Argentina hoy entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio alternativos, no funciona, no puede funcionar bien. Y uno sabe también que tarde o temprano, si uno no tiene un programa que muestre cómo van a lidiar con el exceso de pesos en forma creíble, a la larga esto termina en una devaluación del tipo de cambio comercial. Por eso, a la larga o a la corta, por eso tenés la presión y entonces estás en un círculo vicioso de que nadie le quiere vender dólares al Banco Central porque debe venir una devaluación inminente y todo el que puede trata de adelantar importaciones o lo que fuere, con lo cual el Banco Central se queda cada vez con menos reserva. Entonces, la única forma de romper ese círculo vicioso es o con un montón de dólares, que no se ve de dónde los pueden sacar, porque no parece que vayan a conseguir financiamiento extra del Fondo Monetario, tampoco lo han pedido, pero no parece que estén las condiciones para pedir eso. Se habló en su momento del swap con China, pero como sería como la última bala. Entonces empiezan todas las teorías, todas las visiones conspirativas de que el gobierno va a manotear los depósitos, es una locura, pues sería robar a la gente, pero no va a ocurrir eso, pero bueno, empiezan todas, estamos en una situación que la hemos vivido muchas veces en la Argentina, donde la gente empieza a ponerse nerviosa y cada vez la cosa se pone peor. Además hay otro tema, ¿no? Porque vos decís, esto se frena cuando aparezca un plan sólido, creíble, confiable. El tema es que no da la sensación que vaya a aparecer mañana, que vaya a aparecer el lunes, porque no da la sensación que estén trabajando en un plan para presentar con esas características. Además hay que ver qué es lo que hay que ver si lo que el gobierno entiende como plan sostenible a los ojos de la gente es sostenible. Porque a veces los gobiernos se encierran en la Torre de Marfil y creen que, vos fíjate que pensaban que con la reestructuración de la deuda el mercado cambiario se iba a calmar, duró cuánto, una semana o dos.
Entonces, eso también genera más confusión, porque la sensación es de que están corriendo de atrás y que tampoco tienen claro cómo resolver el problema. Está Martín Rodríguez Yebra, nuestro compañero también. Sí, Ardana, una pregunta sobre lo que dijo el presidente ayer cuando garantizó de alguna manera que no se van a tocar los depósitos en dólares de los bancos. Dijo que eso jamás lo haría. ¿Cree que hay un riesgo, a pesar de esas palabras, que a veces esas palabras terminan alentando más temores que llevando calma, ¿no? Bueno, en general en una situación como esta la gente escucha esa declaración y se asusta más. Y ahí estamos complicados, porque en realidad si el gabinete no consigue generar confianza, terminamos yendo al presidente. Y si el presidente tampoco genera confianza, ¿qué hacemos? Entonces lo que hay que preservar al presidente, siempre hay que preservar al presidente. Yo no sé si fue un error de él o que lo indujeron a cometer ese error, pero no hay que exponer al presidente de esa manera. La forma de resolver el problema de la incertidumbre es muy fácil. Mire, el grueso de los depósitos que la gente tiene en los bancos los tienen lo que se llama encajados en el Banco Central. Hay una parte muy chica que está prestada básicamente a exportadores. Entonces, ¿cuál es el temor? De que el Banco Central agarre esos dólares que no son del Banco Central y los use para alguna otra cuestión. Entonces, cuando los bancos necesiten los dólares para devolver a la gente, no estén, porque no los tenga más el Banco Central. Entonces, hay una forma muy sencilla de resolver eso y por lo menos tratar de ver si empezamos a armar alguna suerte de que esos dólares se presten en lugar de estar ociosos en el Banco Central. Que se los saquen al Banco Central, los encaje. Que agarre el Banco Central y diga, mire, yo toda esta plata, que son, no sé, 10.000 millones de dólares, los agarro y los pongo en un fideicomiso a nombre de todos los bancos, que se las paga por la nombre de todos los depositantes, ni siquiera lo tengo acá, lo pongo en Uruguay, por decirle cualquier cosa. Entonces la gente sabe que cuando vaya al banco, el banco lo único que tiene que hacer es pedirle los dólares. En vez de al Banco Central, como hace hoy, pedirle los dólares a ese fideicomiso que no está fuera de las garras del gobierno argentino. Eso ahí yo creo que para automáticamente la corrida de depósitos en dólares que tenemos ahora. Porque la gente corre porque le tiene más miedo al Banco Central que a otros. Entonces hay algo que no está cerrando acá. ¿Me entiende? Cuando uno tiene más desconfianza del gobierno de que le roben los dólares en su casa. Lo que pasa, Daniel, lo que pasa es que lo que planteás, que tiene lógica en la Argentina, no tiene lógica en ningún lugar. Es más o menos que la gente tendría que sacar la plata al exterior para estar más segura. Nada más que se la va a sacar el Banco Central. Es de locos. No, la gente lo tiene que sacar. Lo que digo es que esa plata hoy está depositada como si fuera yo una entendí. gran garantía en el Banco Central. ¿Por qué la gente corre si piensa que el Banco Central no va a manotear los encajes? O sea, la gente no corre porque sí. De hecho, venimos con una salida de depósito muy importante. Porque temen que le van a meter la mano en el bolsillo, como ha ocurrido otra vez en la historia argentina. Eso por ahí es muy injusto con este gobierno, porque no sabemos, porque este gobierno no tiene por qué hacerlo. Pero ha ocurrido. Entonces, a veces Argentina, que esto es lo mismo que pasa cuando uno hace la discusión fiscal, y escucho a algunos colegas míos que dicen tenemos que hacer política anticíclica, como hacen en otros países. La Argentina no tiene ese margen de maniobra, porque acá el nivel de desconfianza es tal que no tenemos posibilidad de que el gobierno se endeude, por lo tanto va todo contra emisión monetaria. Entonces me hablan de que van a hacer más inversión pública el año que viene. Si la van a financiar con un golpe de inflación y con esta desconfianza, te diría, es peor el remedio que la enfermedad. Claro. Es decir, el argentino, estoy hablando el agente económico, porque no es el argentino el que me está escuchando y me va a insultar, no. Nosotros, en el genoma nuestro, sabemos que cuando hay déficit fiscal, se financia con emisión, va a haber lío. Entonces lo que uno tiene que hacer es erradicar el tema de la desconfianza. El gobierno no quiere hacer eso. Está bien, lo agarró una pandemia, no había otra alternativa. Yo lo dije al principio de la pandemia, el mal menor es emitir. Pero también dije que tenían que ser cautelosos con la emisión, porque uno se arriesgaba a que le pasara esto que le pasó. Bien. Entonces recuerde, ¿cómo era cauteloso con la emisión? Teniendo menos déficit fiscal. ¿Qué tenían que haber hecho? Haber bajado otros gastos no relacionados con la pandemia. Pero no, decidieron seguir pagándole a los empleados públicos independientemente que trabajaran, mientras que los que no trabajan en el sector privado les rebajaron los sueldos. Entonces yo digo, en realidad no hubo una visión de que esta cosa iba para largo y lamentablemente se han tropezado con una situación que se les está convirtiendo en muy delicada. Entonces lo que hay que hacer es actuar a donde hay que actuar, removiendo la desconfianza. Y lamentablemente muchas de las cosas que ha hecho el gobierno en los últimos tiempos agravan la desconfianza. Bien. Y no vamos a resolver el problema. Daniel, gracias por la charla con La Nación. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, hasta luego. Es Daniel Ardana. Y seguimos con Martín.